días, mis queridos estudiantes. Sean bienvenidos a una nueva clase del curso de razonamiento verbal. Les saluda su Miss Eileen Coronel y el día de hoy tenemos nuestra evaluación del curso de razonamiento verbal. ¿Sí? Vamos a repasar dos temas que ya hemos visto dentro de nuestra octava unidad. Así que presten muchísima atención. El primer tema que vamos a ver el día de hoy se titula el término excluido. El término excluido. Recordemos que este tema ya lo hemos visto antes, ¿sí? Entonces vamos a repasarlo nada más. Primero veremos qué cosa es el término excluido. El término excluido es aquella palabra que no comparte ni un significado con el campo semántico establecido como base de un conjunto de términos o se aleja de estos términos, ¿sí? ¿Cómo reconocemos el término excluido? Primero, determinamos el campo semántico, es decir, a qué grupo contiene todas las palabras, frases u oraciones que estamos utilizando. Luego de ello, identificamos y analizamos el grado de relación de cada palabra con el campo semántico y por último señalamos la palabra que se aleja o no comparte ningún significado con el campo semántico determinado. Entonces, recordemos, primero debemos determinar cuál es el campo semántico del grupo de palabras. Segundo, identificar y analizar el grado de relación que existe entre cada palabra u oración. Y por último, señalar la palabra que se aleja o que no comparte ningún significado con el campo semántico que hemos visto o que ha sido determinado. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí dos ejemplitos. Alhaja. ¿Sí? Veamos qué cosa es alhaja. Tenemos aquí aro, arete, collar, esclava, cofre. Una alhaja puede ser un aro, puede ser un arete, puede ser un collar, puede ser un esclavo. Pero el cofre es donde se coloca cada una de estas cosas. Decimos que el cofre es una caja resistente de metal o de madera con tapa y cerradura para guardar objetos. ¿Sí? Entonces, eso es nuestro cofre. Veamos el siguiente ejemplo. Mueble, mueble. Puede ser una mesa, aquí le dan las opciones anaquel, escritorio, cómoda y armario. ¿Cuál es nuestro término excluido? Nuestro término excluido va a ser anaquel, porque cada una de las tablas puestas van horizontalmente en los muros y los armarios. Y pues un mueble es una mesa, es un escritorio, es una cómoda o un armario, ¿sí? Pero el anaquel va dentro de esto. Entonces, pues ese es el que más se aleja y es nuestro término excluido, el anaquel. Veamos, ¿sí? Veamos el siguiente tema que hemos visto en nuestro curso de razonamiento verbal. Este se llama las oraciones eliminadas. Las oraciones eliminadas. Primero conoceremos qué cosas son las oraciones eliminadas. Son ejercicios de razonamiento verbal que consisten en identificar la oración incoherente de un texto. Es decir, que no guarda coherencia, no hace parte de, es algo muy parecido al término excluido. Según el tema establecido por el grupo de oraciones, es decir, no está dentro de ese grupo. ¿Qué cosas son las oraciones eliminadas entonces? Es un ejercicio de razonamiento verbal que nos permiten discriminar la información relevante o importante y complementaria de los textos en la lectura. Vamos a ver dos criterios de las oraciones eliminadas. El primero, la redundancia. Puede ser simple, se elimina cuando se reitera de manera innecesaria la idea.
puede ser compuesta o puede ser implícita. Si es que es muy redundante, recuerden, se elimina la oración porque pues se está redundando. Y aquí vemos, ¿no? Se elimina cuando se reitera innecesariamente una idea ya incluida, es decir, se está volviendo a repetir. Entonces, esta oración es la que debemos de eliminar. Otro criterio es la impertinencia. Puede ser directa o puede ser una contradicción. Veamos, se elimina cuando aporta una información ajena con el tema que se está desarrollando en el texto, ¿sí? Entonces recuerden, ¿cuáles son los criterios de las oraciones eliminadas? Tenemos dos, la redundancia y la impertinencia. Cuando sea redundante o cuando ya sea innecesario, la oración se elimina. Cuando es impertinente, es decir, que la información es ajena o no guarda relación con el texto que está determinado, entonces también se elimina, ¿sí? Tomemos en cuenta mucho estos criterios para tomar y hacer los ejercicios de oraciones eliminadas. Vamos con los pasos para identificar una oración eliminado para identificar la oración eliminada de nuestros textos. Primero, leemos atentamente el grupo de oraciones que se están presentando. Segundo, identificamos y reconocemos el tema y la relación temática que existe dentro de las oraciones. Y por último, la tercera, identificamos la oración que se debe eliminar. ¿Por qué? Porque no tiene mucha coherencia, porque se contradice con el texto, porque es innecesaria, porque es irrelevante, porque no es importante o porque es redundante, ¿sí? Es decir, se repite constantemente. Recordemos estos tres pasos. Primero, leemos. Segundo, reconocemos. Y tercero, identificamos. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de oración eliminada. Aquí tenemos nuestro texto que trata acerca del reciclaje. Aquí tenemos nuestras oraciones. ¿Qué dice? El reciclaje es la única forma de cuidar el medio ambiente. B. Reusar los materiales de plástico reduce la contaminación. Y C. Al darle un segundo uso también ahorramos. Volvamos a leer. El reciclaje es la única forma de cuidar el medio ambiente. Desde ahí vemos que ya está, pues esta oración no puede ser adecuada porque está mintiendo, ¿no? Dice que el reciclaje es la única forma de cuidar el medio ambiente. Y sabemos que el reciclaje no es la única forma de cuidar el medio ambiente. Sigamos leyendo la 2. Reusar los materiales de plástico reduce la contaminación. Es muy cierto. La C. Al darle un segundo uso también ahorramos. Entonces, ¿cuál es nuestra oración eliminada? Nuestra oración es: el reciclaje es la única forma de cuidar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque primero hemos leído las tres o el grupo de oraciones. Hemos reconocido el tema, que es nuestro reciclaje, que es el reciclaje. Y pues hemos identificado la oración que se debe eliminar porque no tiene coherencia, porque se contradice, porque es irrelevante, es decir, no importante o redundante. Entonces, debemos eliminarlo de la primera oración porque la información es incorrecta, ya que reciclar no es la única forma de cuidar el medio ambiente. Hay otras maneras de utilizar racionalmente el agua o cómo utilizar racionalmente el agua o la electricidad. Entonces vemos, ¿sí?, que la primera oración es la que se elimina. Bien, mis estudiantes, muchísimas gracias por este tiempo, por recordar estos dos temas que hemos visto en nuestra unidad 8. Sé que van a hacer muy bien su evaluación y les deseo mucho suerte, no suerte, sino les doy mucho ánimo para que puedan seguir
perseverancia.